Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Mientras nos vamos conectando, si sois tan amables de irme confirmando que podéis ver el monitor compartido también. Y empezamos enseguida. Bien, vamos a compartir la pantalla. ¿Podéis ver el monitor compartido? Bien, vamos a empezar. Si tenéis alguna pregunta o queréis comentar cualquier cosa del mercado, como sabéis, tenéis el chat. Y podéis preguntar cualquier cosa, ¿vale? Como siempre hacemos los webinars todos los viernes en abierto y luego entre semana, pues los lunes y los miércoles vamos tocando temas y como bien sabéis, pues me gusta lógicamente hablar siempre un poco de la situación del mercado, si bien es cierto de que nos adaptamos un poco a los temas que vamos tocando, ¿vale? Así que si queréis preguntar, podéis preguntar, ¿eh? Ahí las preguntas siempre son las mismas cuando aprieta un poquito el mercado, talgo y demás. El SP cuña alcista en gráfico de 4 horas. Es un buen momento para salirse de la plata. Sabadell, bueno, intuía las preguntas. Así que sí, todos los webinars son guardados, ¿vale? Y todos los webinars los tenéis disponibles en la web, ¿de acuerdo? Es cierto que ahora con el tema vacacional, pues no sabría decir exactamente los días que hay planificados, pero creo recordar que el próximo viernes a las 5:30 va a ser el último, hasta septiembre. Sin el menoscabo, si el viernes 2 va a ser el último viernes, hasta ya septiembre, sin el menoscabo de que lunes, miércoles y viernes en la zona premium pues seguiremos con los webinars, algunos en diferido, pero siempre a la hora habitual, ¿vale? De hecho, este verano tocaremos dos cosas, uno, operativa en trading direccional y opciones y futuros para la zona privada, ¿vale? Pero los viernes, que habitualmente nos vemos en abierto, el próximo viernes va a ser el último, repasaremos un poco el año desde el título que utilizamos muchas veces, que es tener éxito en el trading. Pero bueno, vamos un poco al detalle. Vamos a comentar varias cosas, a ver si nos da tiempo en este espacio. Lo primero, tenemos que analizar un poco la liada del Banco Central de ayer, ¿vale? Segundo, los resultados que estamos viendo, buenos y malos. Y cómo esto, pues lógicamente, afecta a las acciones, ¿vale? Vamos a empezar por Sabadell, por ejemplo, y el sector bancario. Sabemos que los bancos tienen un problema. De hecho, ayer hubo mucha volatilidad, hoy también. Ahí empezamos a ver alguna divergencia en cuanto el Bilbao pues, está aguantando, en este caso, mejor que el Banco Santander, ¿no? A ver. Bueno, vamos a buscarlo directamente. El Bilbao está aguantando mejor que el Banco Sabadell. Y el Banco Santander, pues bueno, también está ahí, en la zona esta de soporte, aguantando. Los resultados, en general, vamos a ver, vamos a intentar poner un poco de coherencia siempre a las cosas, ¿vale? Porque, y de hecho el Sabadell nos puede ayudar en cuanto a que es una posición que tenemos. Cuando hacéis operativa más táctica a corto plazo,
yo no recomiendo nunca hacer esta operativa con acciones, ¿vale? Porque las acciones tienen mucha volatilidad y nos someten a mucha presión, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, tenemos una operativa a corto plazo del Sabadell y se puede enfocar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos hablado, ¿no? de ver o hemos visto un rango lateral, el precio está en soporte, hay velas que ratifican el soporte perdido, ¿no? Entonces, si buscas la operativa al corto plazo en el soporte, para que el precio vuelva a la resistencia, en la resistencia decides si vendes o el stop lo pones al precio de compra y le das la opción a que rompa la resistencia. Si rompe la resistencia, pues premio, y si no, pierdes cero, ¿no? Si el precio se da la vuelta, aplicas el stop. Y aquí empiezan siempre las complicaciones operativas, ¿no? Ahora mismo, ¿qué haríamos? ¿Ejecutar el stop o no? ¿No? Esa siempre es la gran duda que en la operativa se tiene, porque podemos ejecutar el stop y luego el valor sube, o podemos ejecutar el stop y luego el valor pues sigue en su proceso de caídas, o simplemente no ejecutamos el stop, ¿no? Todo depende un poco del riesgo que asumimos en la posición. Nosotros, por ejemplo, tenemos una posición inferior a la que tiene el IBEX en bancos, pero tenemos una posición en bancos, ¿vale? Tenemos Bankinter, tenemos Santander, Bilbao y Sabadell. Y ahora yo tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión en cuanto a que, lógicamente, puedo pensar los argumentos, bueno, pues lógicos que tenemos aquí. Cogemos el Sabadell y decimos, vale, 0,4 veces valor contable, ¿vale? Capitalización bursátil, 4,7 billions. Los resultados de hoy, no sé si los habéis leído o no, tiene un beneficio de unos 540 millones de euros, ¿vale? Que eso significa, pues, anualizado 1080, ¿no? También es cierto de que hay las plusvalías de Solvia, que es un activo, es un extraordinario, 135 millones, por lo tanto, bueno, vamos a decir que el Sabadell va a ritmo de ganar unos 800 millones de euros, ¿no? ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, pues vamos a verlo un poco con los resultados, que al final es quien manda, ¿no? Porque se habla mucho de las dificultades de los bancos en la generación de beneficios. Y, hombre, en 2013, 145, 371, 2017, 801 millones. Es cierto que el año pasado tuvo un problema con la integración del banco inglés, que tuvo unas pérdidas importantes, pero vuelve a la senda, bueno, en el peor entorno de generación de beneficios, el Sabadell pues vuelve al ritmo este de 800 y pico, un banco que perfectamente en un entorno normal de tipos de interés pues puede ganar más de 1.000 millones cuando incrementen los márgenes. ¿Cuál es el problema? Pues que hay una rebaja en las previsiones porque a los bancos les cuesta ganar dinero con su negocio tradicional. Es bueno en cuanto que los bancos se espabilan para ganar dinero, y es negativo pues porque la coyuntura no ayuda. Todos tenemos claros que cuando suban tipos, el entorno y la capacidad de ganar dinero será muy importante. ¿En qué momento entrar? Hombre, cuando la coyuntura sea favorable habrán subido, ahora que es desfavorable, pues el riesgo de que continúe cayendo, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones siempre en el mercado, porque lógicamente, pues bueno, podemos tener un 4, un 5% de posición en el Banco Sabadell, perfectamente, por su valoración y por sus resultados, y el mercado sigue penalizando, pues lógicamente, esas dificultades que existen. No creo que sea una dificultad extremadamente grave, viendo un poco los números y sobre todo pues caída de la morosidad. Y quizás el punto más negativo es, para mí, bajo mi punto de vista, que os comentaba esta semana, que es la cobertura de los préstamos dudosos, que no ha mejorado. Está igual, más o menos, que los resultados anteriores y es un punto que hay que mejorar. Hombre, ¿esto justifica que cotice a estos múltiplos? Pues no lo sé, pero merece la pena asumir el riesgo, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas que hacer. Yo creo que el Sabadell es una entidad pues, que, lógicamente, creo que puede volver a los máximos anteriores. Al final está ganando el mismo dinero más que en estos niveles y ha mejorado su situación.
y luego, pues evidentemente, cuando suban tipos habrá que mantenerse en banca. Esto puede tardar años, es una inversión a muy largo plazo. Y eso siempre te genera una duda operativa, que es lo que veis ahora. ¿Corto, cierro, no cierro? Bueno, en principio lo que haremos es reducir la posición en Sabadell, ¿vale? Nos mantendremos intactos en la posición vía opciones call, vamos a comprar opciones call, arriesgando solamente la prima y compraremos, probablemente mantendremos la posición en bancos, en el sector bancario, porque quiero estar. Y en el caso del Sabadell, pues simplemente esperar un poco si la evolución del precio tiene continuidad, podemos comprar más abajo, o el precio gira y podemos volver a entrar. No es tanto hacer un trading de entrar y salir, sino, pues hombre, no podemos negar que al ser un banco, nunca se puede descartar que forme parte de un proceso operativo. No creo que sea nada grave en cuanto a que los resultados, pues lógicamente nos dicen que no es una entidad que pierde dinero, sino que fijaros que ha vendido pues toda la cartera de activos tóxicos, ha vendido Solvia, que es su división inmobiliaria, no ha provisionado ni un euro del TSB, lo cual ha solucionado el problema, está ganando 800 y pico millones, que está en el top de su récord de beneficios históricos y está en mínimos históricos, ¿no? Potencial tiene. Entonces ahí la solución pues siempre pasa por reducir la posición, incrementarla en un banco o dejarlo en cash para ver si reacciona la cotización. No venderemos de golpe, pero sí vamos a reducir la posición pues para buscar alternativas y si pierde este soporte, cae más abajo, pues comprar más abajo o en otra situación, ¿no? Estas son situaciones que pasan. En una operativa más táctica, lógicamente el stop te exige cerrar la posición. Cuando manejas un tamaño de posición más reducido, pues al final, bueno, es más manejable, ¿no? En cuanto a que acotas el riesgo a lo que tú has invertido. Si tú tienes 10.000 y inviertes 1.000, pues como mucho perderás un 10% en esta posición, que es mucho, pero lo acotas, ¿vale? Entonces, ya podéis ver que con los números en la mano, los resultados, el banco es mucho mejor ahora que aquí y mucho mejor ahora que en 2010. Y están mínimos históricos, con lo cual, con un poco de paciencia, se puede ganar dinero, si bien es cierto de que ahora mismo pues la situación de la cotización pues no invita al optimismo. Es aquello de cuando todos son temerosos, sé codicioso, y cuando todos son codiciosos, sé temeroso. Los números lo avalan. La segunda pregunta que me hacéis referente a ver, Talgo. La respuesta siempre es la misma. El mercado es así. Es decir, el mercado tiene estas cosas. Y a veces estas cosas fastidian un poco, ¿no? Pero nos podemos orientar por dos cosas. Uno, por la cotización y dos, por la realidad de lo que es la empresa. Si nos orientamos por la cotización es porque buscamos una operativa a muy corto plazo. Y si nos orientamos por lo que es la empresa es porque buscamos una operativa pues, a muy largo plazo. Entonces hay que decidir qué nos gusta más. ¿Operar a corto plazo o a largo plazo? Pues de todo, un poco, ¿no? Al final hay que especular. En el tema de Talgo, ya que me preguntáis, y hay no pocas preguntas, bueno, los resultados han sido, para mí, bajo mi punto de vista, han sido muy, muy buenos, ¿vale? ¿Por qué muy buenos? ¿Porque ha crecido el beneficio un 40%? No, esto es marginal. ¿Porque los beneficios, los ingresos han sido inferior a lo esperado? No, eso también es marginal, porque mantienen la previsión anual. Talgos, al hacer trenes, la facturación varía muchas veces y quizás una factura no entra en junio y entra en agosto o en julio y luego no cuenta en el semestre y las facturas de Talgo pues son grandes, sobre todo en la parte de fabricación. Pero básicamente Talgo lo que demuestra, lo que nos enseñan estos resultados es un poco la distribución de la caja. Este semestre
nos dice que tiene unos 69 millones de caja neta, se ha gastado dinero en comprar acciones propias, cosa que ya sabíamos, esos 100 millones que se tiene que gastar, se ha gastado 40, y luego además pues ha amortizado deuda. La empresa tiene hasta 2023 todo el tema de fabricación de los trenes, y esto es como tú tienes una línea de ingresos de mantenimiento y luego tienes la fabricación. La fabricación de los trenes es muy cíclica, ¿no? Porque, por ejemplo, a partir de 2020 va a entregar los trenes de Renfe y en este proceso los ingresos harán así y luego caerán. Esto es mantenimiento, es decir, estos serían si fuese un eje de coordenadas, estos serían los ingresos y esto el tiempo. Los ingresos de mantenimiento son así, crecen con el ritmo de fabricación y luego la fabricación pues es muy volátil. Ahora estamos aquí. Los próximos meses seguirá creciendo la facturación. De hecho, ha crecido poco. Pero lo bueno del tema es que los contratos que ha conseguido ahora se solapan. Todo esto es Renfe, ¿no? El Renfe Abril, luego tiene en menor medida el tren de Egipto, que se solapa a partir del 2020, quizás cuando esto haga pico y empiece a caer, empezarán a hacer Uzbekistán y Egipto, sobre todo hasta el 2023, que está el de Alemania, que también, es decir, que la suma de todos estos ingresos, pues al final nos da cierta visibilidad. Sabemos que la empresa cada vez que hace un proyecto de fabricación puede amortizar capital, que eso también lógicamente es súper importante, no le podemos hacer oídos sordos, porque la empresa, a ver, la empresa vale 670 millones menos pues más o menos los 100 millones de euros que supone la amortización de capital, 570, menos caja neta, pues unos 500 millones. Entonces, los proyectos que tiene de fabricación, pues lógicamente generan mucho cash flow. Ha generado unos 300 millones de euros en 2 años el tren de la Meca, ¿no? Esto significa que todos los proyectos que tiene, que venimos comentando, pues están encima de la mesa, todo sigue exactamente igual, el programa de recompra sigue igual. Es evidente que nos gustaría que subiera la cotización. Lo bueno de que caiga es que podrán comprar más acciones y amortizar más. Entonces habrá menos acciones en circulación y más participación sobre los beneficios, lo cual los beneficios de los proyectos nuevos tendrán más impacto en la participación que tenemos. Es como que los múltiplos bajan y el precio objetivo de la compañía crece, ¿no? Por lo tanto, no tiene mucho sentido la caída actual. De hecho, si cogemos un 16%, que es más o menos la amortización de las acciones, pues más o menos, fijaros, Talgo tiene, si cogemos desde esta zonita de aquí, pues es equivalente, la cotización actual vale en bolsa igual que en los mínimos del año pasado. Este diferencial del 16% es en la amortización del capital. Entonces estáis comprando en los mínimos. Si podéis entrar ahora. ¿Que puede caer más? Pues la bolsa es así. Puede subir y puede bajar. Pero está claro que por lo que se busca en este caso, tanto en Sabadell como en los bancos como en Talgo, pues lógicamente es una posición de largo plazo. Por lo tanto, los resultados están bien. ¿Por qué cae la acción? Pues no lo sé. Pero afortunadamente, que caiga la acción, pues permite oportunidades de largo plazo. Si no existiera la irracionalidad del mercado, pues no tendríamos opciones de comprar cosas tan baratas.
Bien, me preguntáis por ahí sobre la plata. Ahora vamos a cambiar un poco el chip, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más de cosas tácticas, viendo un poquito el comportamiento de los mercados americanos, ¿sí? Y de los metales. Los días anteriores hemos estado viendo el comportamiento del oro y el comportamiento de la plata, ¿no? Y os comentaba que hay un gap histórico entre oro y plata. La plata está cerrando este hueco, ¿vale? De manera notable. Ahí tenéis el subidón de la plata. Y la pregunta que me hacéis es si cerrar la plata, ¿no? A ver, hay muchas cuestiones en el mercado que se pueden considerar, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Talgo. Talgo es una acción que, como bien sabéis, cuando se hizo el programa de recompra, que fue en estas 2 semanas de aquí, ¿vale? Cuando se anunció la recompra y empezamos a comprar a 4,65, creo, una cosa así, fijaros que el precio nos ha dado un recorrido del 36%, ¿no? Y justo en el clímax, 36%, todos queríamos comprar Talgo, todos, ¿eh? Luego empezó la corrección, la salida del inversor, se recuperó, ha ido goteando y al final pues acelera la caída, ¿vale? Ahora ya es el pánico, ¿no? Cuando, por los comentarios que hemos hecho antes, la empresa pues sigue demostrando que todo sigue en su curso y además en todo este proceso pues han conseguido unos contratos que se van a notar en el medio largo plazo, ¿no? Entonces, ahora parece como que da miedo de comprar esta acción, ¿no? Fijaros, si nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, un sistema de salida como una media de 30 semanas, hubiésemos podido liquidar la posición aquí, ¿vale? En este punto o tal vez por debajo de este soporte, ¿eh? En 5,50. Y ahora estaríamos felices, ¿no? De decir, ostras, cae esto un 10%, ¿no? Esto a veces se tiene que tener en consideración porque hay un equilibrio entre lo que se busca siempre. Si buscamos tener fuertes revalorizaciones a largo plazo, hay que dar espacio a los precios. Si lo que buscamos es especular a corto plazo, hay que acotar los precios. Porque cuando acotas el precio, el tamaño de la posición, el apalancamiento, es lo que te permite tener fuerte rentabilidad. Sin embargo, cuando tú buscas una estrategia de valor, pues lo único que te da rentabilidad es esperar en largo plazo. En algún momento el mercado valorará justamente la compañía y nos va a permitir tener rentabilidades porcentualmente muy sustanciales, ¿no? Pero no se puede aplicar lo mismo para estrategias diferentes. Vamos a poner Gamesa porque me parece el caso más exagerado para entender esto y luego volvemos a la plata. Ahí tenéis el caso de Gamesa. El caso de Gamesa, pues podemos escoger, ¿no? Podemos escoger qué tipo de operativa se aplica, ¿no? Me gusta explicar porque el caso es significativo y muchas veces estas cuestiones se piensan y se entienden y se saben, pero cuando uno pues hace relativamente poco que está en el mercado, pues al final si entras a 3, ¿veis? Después de caer de 30 a 3, pues claro que entrando a 3 la acción te puede caer un 70% en los mínimos, ¿no? Y esto evidentemente es desagradable, porque parece que pierdes y no se puede recuperar, pero es una cuestión de qué es lo que vale la empresa, número de acciones por cotización y en proporción a los beneficios. Si la empresa no amplía capital, luego, si vuelve a mejorar sus beneficios, pues puede recuperar su punto de partida, los 30 euros, ¿no? Por eso Warren Buffett dice, el precio pagado por un activo determina la tasa de rentabilidad, desde luego, porque si entras en Gamesa a 3, parece muy cerquita esto, porque es un gráfico mal expresado nominal, pues hasta los máximos es un 600%. En cambio, si tú lo compras a 1, desde los máximos es un 2000. Parece que sea poquito, pero evidentemente es mucho. Claro,
aquí siempre hay un debate, digamos, filosófico, casi os diría. Vamos a poner el gráfico logarítmico, que se expresa mejor estas cosas. Ahí sí que se ve, ¿eh? De 3, porcentualmente, pues hombre, ahí se ve, pero el precio no le cuesta recuperarse si la empresa se recupera, ¿eh? Por eso el mercado a veces indiscrimina, pero luego las empresas buenas las ponen en precio muy rápido, ¿eh? Por eso hay que aguantar y no desesperar porque todo pasa muy rápido. Entonces, en esta situación, fijaros, si utilizamos un indicador como una media móvil, pues ya está bien, porque nos puede dar, por ejemplo, tal vez una entrada aquí, tal vez, ¿no? Y tal vez pues una salida aquí. Un 300% pues es una barbaridad, porque lo es. Pero un 1178 pues es más, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede conseguir una rentabilidad porcentual muy fuerte? Hombre, pues no mirando el gráfico ni la cotización, teniendo un precio objetivo, y cuando el precio se acerca, pues entonces cuidar un poco la posición, porque las cosas en el mercado pasan, lo que pasa es que pasan cuando quieren el mercado, no cuando uno quiere. Y a veces la pregunta capciosa, que creo que me veo obligado a haceros en épocas como la actual, quizás en momentos de máximos pues hay que hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Pero en este momento la pregunta es, a la vista de lo acontecido, ¿hubieseis aguantado un menos 66% para obtener esto? A ver si me marca más o menos, a ver. Para obtener un 634, pues fijaros, desde 2012, 2017, en 5 años. Hombre, pues sí, 700% en 5 años arregla cualquier cartera. Y eso es un poco el objetivo, no tener esta barbaridad de gamesa, pero sí, en la medida de lo posible, pues quizás optar por varias tendencias así, en lugar de tener varias de 15-20%, ¿no? Porque para ganar cada 15-20%, pues tenemos un ratio de acierto, y generar un 300% neto, pues significa un montón de operaciones, ¿no? Entonces, siempre hay como esta combinación. Entonces, a lo que voy, teniendo en cuenta que el tema de la plata es especulativo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hemos tenido un tamaño de posición más elevado, es un activo más, digamos, más, hombre, no intradía, pero sí que hemos optado por una posición más táctica. La pregunta es, ¿por qué salir, ¿no? Yo siempre pienso que al mercado hay que darle espacio, ¿eh? O sea, es como lo de Talgo. Hemos estado ganando pues un 30% y ahora el precio pues está en un punto delicado, ¿eh? Incluso podría estar perfectamente negativo. Entonces dices, ¿eso cambia el escenario? No, porque ya os he dicho que hasta el primer trimestre del próximo año no me voy a plantear vender. ¿Por qué? Pues porque de momento la situación sigue en curso y los argumentos que nos hacen estar intentando buscar pues un movimiento sostenido y largo a lo largo de los próximos 4 o 5 años, pues siguen estando encima de la mesa y mejorando. Entonces, que haya volatilidad, pues hombre, a nadie le gusta, ¿eh? Me gustaría llegar a 10 mañana, pero sé que esas cosas, pues por norma general, no suelen pasar, a no ser que hagan una OPA, que no es descartable. Entonces, en este sentido, la plata también hay que darle espacio, pero de otra manera diferente. Entonces, ¿por qué salirse de la plata, José? ¿Por qué ganas dinero? Piensa una cosa, en el mercado nunca vas a ganar pasta si no eres capaz de dejar que las cosas pasen, ¿vale? Sé que es muy goloso poner gráficos de muy corto plazo y evaluar los salpullidos de los precios, y de vez en cuando pues aciertas y de vez en cuando pues no. Entonces, como pues a veces aciertas, dices, ostras, qué guay, he ganado $500 con un apalancamiento. Pero así acabas palmando. Y de hecho, si
analizáis la propia operativa que tiene cada uno, todos pecamos o hemos pecado del mismo patrón, ¿no? Entonces, lo más sensato es que entiendas bien el por qué se mueve la tendencia. Y lo que hemos visto es una fuerza en los metales, hay una ruptura de una resistencia y lo que tienes que evaluar es el precio, ¿no? Primero, ¿dónde has entrado? ¿Vale? Imagínate que has entrado, pues como lo comentamos, me parece por aquí, pues yo qué sé, por aquí, ¿vale? Aquí es donde tú dices, vale, yo ya he conseguido realizar varios pasos de mi operativa y luego pasamos al SP rápido, ¿vale? Pero creo que merece la pena comentar. Entonces, el precio lo que está haciendo es un proceso de aceleración y un proceso de descanso, ¿vale? Este proceso de descanso a veces pueden ser techos que incidan en más caída y a veces pues simplemente son procesos laterales que luego el precio vuelve a tirar, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar ahora? Ni idea, no lo sabemos, tampoco hace falta que lo sepamos. Lo que tienes que evaluar en tu operativa, una vez estás dentro, es cómo gestionas la salida, ¿vale? Yo, por ejemplo, ¿qué haría? Si hubiese entrado en el punto que marco o menos, ¿vale? Es decir, de aquí para abajo, yo lo que pensaría es, hombre, si esto es una tendencia fuerte del precio, ¿vale? No debería de ir más allá de los 2/3. Tal vez esta vela, que tiene mucho volumen, debería de servir de aguante soporte en el peor de los casos, ¿vale? Por lo tanto, poner el stop break-even puede tener sentido, ¿vale? Puede tener sentido porque sería raro que tuviese tanta corrección. Y dices, ostras, ¿y estamos renunciando a esto? Sí, porque si tú coges el argumento fundamental de base, aquí tienes una resistencia, el precio ha roto, está aquí, con mucha fuerza, puede corregir, pero si rompe este nivel, pues se nos puede ir a la zona del 18, ¿vale? Entonces, tú siempre tienes que evaluar la pasta que está en juego y si te merece la pena o no arriesgar. Cuando arriesgas cero, todo es más fácil. Y luego, además, a veces molesta darle beneficio al mercado. Si vienes de una mala racha, pues a veces lo mejor es al bolsillo y a otra cosa. Es decir, las oportunidades históricas llegan cuando llegan, entonces no cuando queremos, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que tomar una decisión. Pero a lo que voy, con lo cual, yo pienso que el tema de los metales, tanto el oro como la plata, de hecho, hay un diferencial enorme, pero enorme, entre oro y plata, que están mínimos históricos, ¿vale? El oro, digamos que en lo equivalente ha roto esta resistencia, aproximado, y la plata está abajo, ¿vale? Hombre, no sé lo que puede pasar porque todo cambia, pero por norma general se suelen acercar. Y la plata cuando tira es un activo bestial, o sea, tira con ganas. El oro no sube como la plata, vamos, ni en pintura. Y la posibilidad de que esto nos dé un arreón, pues puede ser. Al final, todas las circunstancias que están en el mercado no son racionales y puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo le daría la opción, le daría espacio, no mucho, porque lógicamente todo esto puede pasar en un montón de tiempo y el precio volverá, corregirá y demás, es decir, no será 50 rápido, ni a 18, pero bueno, quizás a 18 pues pueda ir con cierta velocidad, pero sí que puede tener sentido de darle algo de espacio, de proteger en break-even y ver si es una ruptura de verdad, ¿vale? Lo que te hará decidir en este sentido, es decir, la primera decisión pongo el stop break-even, la segunda decisión le doy espacio al precio. Yo le pondría el stop seguramente en el break-even, ¿vale? Y si el precio rompe en la parte superior, ahí, pero no si toca un poquito, o sea, si veo esto, no. Si veo una vela tipo así o tipo así fuerte rompiendo esta resistencia, atravesando el precio, entonces seguramente doblaría la posición si has entrado por abajo y automáticamente pondría el stop break-even, ¿vale? Entonces incrementas el lote sin perder. Eso es lo que yo haría, ¿vale? Otra opción que puede ser, no, yo no quiero doblar la posición, el precio está en una resistencia, quiero amarrar la ganancia al bolsillo. Bien, pues dale siempre espacio al precio. O sea, ese es un consejo que te doy. Siempre. Porque si vendes, lo que estás haciendo
es monetizar la operativa. Y esto no hay que hacerlo nunca. Y sé que todos queremos hacerlo. ¿Por qué? Pues porque cuando vemos euros los queremos coger, pero el mercado tiene una progresión de que a veces ganas, a veces pierdes, a veces ganas, ¿no? Y de vez en cuando, pues tienes esto. Y esto te dará de comer las otras veces. Si el día que tiene que pasar esto, tú no le has dado espacio al precio y ganas solo esto, te va a costar. Porque por norma general nos suele pasar lo contrario. Ganamos esto, perdemos esto tal, y de vez en cuando nos saltamos un stop y palmamos esto, ¿no? Pues hay que mirar de cambiar esta situación dejando correr las tendencias. Y pensar en dinero complica muchísimo la operativa, ¿eh? Y más en el corto plazo. Dicho lo cual, si no quieres ambicionar una gran posición, y quizás tampoco sería un mal consejo de que puedas ir acostumbrándote y aprendiendo a dejar correr las tendencias, que es muy difícil, ¿eh? Coges en esta zona de mínimos y pones un stop. Y acostúmbrate a darle espacio y beneficio al mercado. Si tú al mercado le das, el mercado te dará. Si tú no le das al mercado, el mercado te va a joder. Entonces, siempre hay que darle. Yo siempre digo en el libro escrito, si eres generoso con el mercado es generoso contigo a largo plazo. Y hay que darle espacio. Entonces, en este sentido, lo que te marca un poco el patrón que ves, en esto el mercado no engaña, esto es una cotización. Esto que te demuestra que los máximos suban, que el precio está fuerte, y que los mínimos suban, que el precio está fuerte. Normalmente esta pauta no es de agotamiento. Para ser de agotamiento necesitaríamos consumir más espacio, que pierda este nivel, que el precio vuelva a este nivel, que en el rebote el precio empiece a aplanarse. Entonces sí, por eso la defensa de tu posición sobre este mínimo es correcta, porque te estaría marcando un patrón tal vez así, y te da la opción que si el precio rompe y rompe máximos, se acelere y te dé otro tramo alcista. ¿Entiendes? Entonces, la lógica siempre tiene que partir de esto. No de tengo 150 euros y aquí solo 75. Da igual. Si tú operas bien, ganarás dinero. Si tú vas a por el billete, lo cogerás hoy, pero mañana lo tendrás que volver a pagar. ¿Entiendes? Hay que acostumbrarse a no pensar en pasta. Hay que pensar en operativa. Y no es fácil, porque los mercados siempre se alborotan, pero nada en la vida es fácil. No hay ningún trabajo que sea fácil, es decir, todo cuesta. Bien, vamos ahora al SP. Si tienes una pregunta, José, me comentas. Espero haberte respondido bien, ¿vale? Raúl dices, por ejemplo, de la plata. En plata yo tengo ahora 2 lotes con break-even, del segundo lote en 15.60, pues muy bien. Al final esto es una partida de ajedrez, la operativa a corto plazo. No, yo no he visto nunca, al menos a mí tampoco me ha pasado, de hacer dinero buscando 3 puntos de SP. O sea, esto lo puedes hacer unos días, pero no te vas a poder dedicar a esto. Pensad que todos los sistemas están inventados y todos los sistemas funcionan a veces. Entonces, o tienes varios funcionando y al final uno con otro compensa y ganas algo, o tenéis que adaptaros a lo que es este negocio, ¿no? Que es la rentabilidad riesgo, ratio de acierto, dar espacio al precio, dejar correr las tendencias, evitar descapitalizaros en la operativa, vía diversificación o vía stop loss, y gestionando las pérdidas y estando encima del mercado, pues poco a poco se avanza, aunque lógicamente pues hay entornos de mercado más complicados, que el mercado está más volátil y es difícil, como ahora. Decentis, ¿se decide? ¿Podría tener un buen recorrido? Pues no lo sé. Sí que es cierto que hizo las cosas bien. Ahora vamos al SP, ¿vale? Pues esta última pregunta. Bueno, no. Fíjate, María Ángeles, que lo que ves es un rebote. El precio viene de rebotar en soporte. Hombre, la empresa ha hecho cosas bien. A partir de ahí, pues nosotros siempre hemos pensado que debería romper el 0,80 y cotizar por encima del euro, y se ha ido 0,50.
Los resultados tampoco es que haya mejorado tanto como parecía, pero bueno, hay muchas cosas por comprar. Si os gustan los chicharros, por ejemplo, Quabit, lo hemos comentado muchas veces, a pesar de los pesares, y Aircross me parece una alternativa súper interesante que queremos comprar. Lo que pasa es que, bueno, tal y como está el mercado, bajando, fijaros, Aircross está ahí. Este es un valor que cada día se pone mejor. Otro, Enor, que es el Egnor, empresa muy buena, de mucha calidad, y está ahí. Esta es otra decisión que tenemos que tomar junto con el Sabadell, ahí apretando soporte. De momento, stand-by. Aircross, el Egnor, hay un montón de empresas que están en puntos súper interesantes. Fijaros, técnicas reunidas. Está en un punto súper interesante porque está ahí justo en el soporte. No digo de entrar, digo de que si rompe el soporte le pueden pegar un viaje y podemos entrar a precios súper buenos. Entonces, como mínimo, tenerlas en el radar. Acerinox, otra que tal. Tubacex. Claro, esto pica porque si estás dentro, pues no es agradable, pero es que los precios son, fijaros, Acerinox, otra que pierde soporte. Gestam la hemos vendido también porque pierde soporte y hay que ir evaluando. Ahí está, perdiendo soporte. Hay un montón de empresas súper buenas que están atacando soportes y que pueden tener tramos que tal vez nos permitan entrar algo mejor. O sea, que podéis estar. Pero Aircross, por ejemplo, pues con un poco de paciencia veremos un giro de mercado. Otra, IAG. IAG es de las empresas más baratas del IBEX. Nosotros tenemos un 14-15% en liquidez y esperando comprar esto, porque compramos a tramos. Va cayendo, vamos comprando y cuando más cae, pues evidentemente más volatilidad te generas en la cartera, pero también mejor acabas de comprar y esperando la vuelta del mercado. Yo creo que es un buen momento para este tipo de operativa. Luego, el SP. El otro día estábamos hablando también un poco del mercado americano. Ya con esto terminamos. Covestro, otra que tal, me preguntáis por ahí. No podemos saber cuándo van a girar, pero todas estas empresas tienen mucha calidad. Además, nosotros, quizás lo más arriesgado que tenemos son los bancos, ¿no? Quizás. De todos modos, creo que estamos comprando tan barato que tampoco me preocupa en exceso, si bien es cierto que, bueno, pues siempre hay que diversificar, ¿no? Y el tema del Sabadell iremos reduciendo porque, lógicamente, los bancos son especiales. No me sorprendería mucho que pasara algo en cualquier empresa, pero en banco pues nunca sabes lo que puede pasar. Fusiones, adquisiciones, aunque los resultados, sobre todo en bancos españoles, son muy buenos. Pero cuando el mercado aprieta, pues lógicamente nos siembra de dudas. Pero nosotros no entramos en empresas muy endeudadas, que tengan muchos problemas. Por eso creo que los bancos a día de hoy son los activos pues, más complicados que tenemos, con unos resultados que están teniendo muy buenos. Pues todo lo demás que caiga no es más que alimentar los argumentos con más argumentos, ¿no? Que es mejor precio, porque lo que está ahí, pues está. Y que son valores cíclicos en una fase negativa del ciclo, pues ya es lo que decimos, ¿no? Ya es lo que sabemos y de hecho por eso caen o han caído pues un 50, un 60 o ya algunas un 70%, lo cual pues entiendo que es una oportunidad. Bien, el tema del mercado americano. El otro día, fijaros que la pauta esta de la plata, que es alcista y de fuerza y tal, ¿vale? Me estabais preguntando sobre un corto en el mercado americano, ¿vale? En el SP o en el Nasdaq. Podemos ver los dos si queréis, ¿vale? Fijaros, el mercado siempre hace lo mismo, ¿ok? Subida, el primer tramo es fuerte y luego la tendencia, ¿vale? Y en el proceso de subida y giro, cuando uno opera a corto plazo, le gustaría entrar y que esta caída ya fuera eterna, ¿no? Se puede hacer muchas cosas. Podemos ir a buscar movimientos del 1% con el futuro del Nasdaq,
o del SP y son movimientos que podemos ganar mucho, pero luego podemos perder pues lo mismo, que es mucho. Entonces lo mejor es buscar movimientos más swing. Los movimientos más swing tardan, porque el precio, veis, para hacer un techo tarda tiempo, consume tiempo. Y nosotros tenemos mucha ansiedad en la operativa, porque queremos ganar dinero cada día, y aquí no se puede ganar cada día, se tiene que ir ganando. Se puede hacer trades más reducidos, pero tenéis que tener más experiencia. Lo más fácil es la tendencia, que no es fácil, pero es más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, el SP, el otro día, que estábamos comentando, o el Nasdaq incluso, ¿veis? En esta caída, el precio, el primer punto de ver debilidad, porque aquí es como la plata, ¿veis? Máximos crecientes, mínimos crecientes. El precio pega un tirón y sube pues de una manera normal. Tenemos esto de aquí, que es como un aplanamiento de los máximos. El precio le cuesta mantener la velocidad de los mínimos, ¿vale? Es decir, ahí sería mejor. Pero bueno, va subiendo a su ritmo y de pronto pierde esta directriz y empieza a marcar un ritmo más lateral, ¿vale? Esto no quiere decir que vaya a caer, sino que el precio desacelera, ¿veis? Esa subida se desacelera. Por norma general, cuando veáis los primeros dos máximos decrecientes, aquí hay que evaluar. Que el otro día me decíais, no sé quién, no me acuerdo, de abrir cortos y te contesté, espérate al tercero. Fíjate esta vela fuerte anula el compromiso bajista de esta directriz, es decir, los operadores que siguen el mercado no valoran esta zona como una zona de ventas porque el precio rompe con mucha violencia y va a buscar el máximo anterior, ¿no? Entonces, todo esto marca una fuerza en el mercado americano, es que incluso empuja los precios hacia arriba. Esto significa que el mercado está descansando. Necesitamos algo más. ¿Podemos vender en esta zona si el precio pues se encuentra una dificultad? Hombre, fijaros con qué vela se está rebotando. Esta vela negativa pues marca resistencia, ¿no? ¿Se podría entrar corto? Sí, porque el stop estaría muy ceñido, pero buscaríamos simplemente como máximo pues una vuelta al 2910. Luego nunca se sabe, pero el mercado es alcista. Entonces tú tienes que valorar si te interesa ir contra tendencia buscando un swing corto, y ahí tienes poco margen de piramidar, pero tienes una opción larga de sacarle unos puntos con un stop ceñido. Para eso necesitamos nunca vender con una opción, por ejemplo, una orden de venta aquí si toca corto, sino buscar un giro sobre esta situación. Yo veo el precio fuerte ahora porque marca máximos. Entonces, si el precio va a buscar el máximo anterior, olvidaros de cortos. Si el precio se agota, porque este rebote también es escaso, pues entonces se puede valorar un corto, ¿vale? Este es el SP. Si cogemos el Dow Jones, vamos a evaluar si el Dow nos marca lo mismo que el SP500. De hecho, yo os recomiendo que este ejercicio lo hagáis con múltiples pantallas o con múltiples ventanas. De hecho, ya que estamos, pues lo hacemos, ¿vale? El IBEX US 500, que es el SP, y el Dow Jones, ¿ok? Fijaros, tenemos gráficos de 4 horas. Lo puedes cuadrar. Así vemos, tenemos el mismo enfoque. Ahí lo tenéis. Y luego hacemos como un zoom desde el mínimo y vemos toda la subida. De esta manera podemos evaluar un poco cuál es el índice más fuerte, y si queremos abrir cortos, pues obviamente hay que buscar cortos en debilidad, ¿no? Y mirar las confirmaciones y las divergencias. Este máximo que estamos viendo aquí, que hemos evaluado del SP 500, en el Nasdaq 100 que tenemos lo mismo. ¿Veis? Máximo creciente. Y el Dow Jones, ahí tenéis. ¿Cuál está más débil? El Dow Jones. Por lo tanto, ¿en cuál podemos buscar cortos? En el Dow Jones, ¿no? Esto de aquí es un soporte. El Dow incluso está en el soporte cuando el Nasdaq
y el S&P 500 está en una zona de resistencias. A veces, quizás os pongo algún concepto más avanzado. A veces, cuando esto, por ejemplo, lo hicimos en agosto del 2015, cuando el Dow Jones rompía soporte y en el pullback, o sea, rompía soporte un gráfico largo, de semanal, y en el pullback, en la vuelta, luego empezó a girar y perdía soporte el resto de índices. Y ahí nos pusimos cortos porque el S&P, a veces el índice débil puede anticipar la ruptura y puedes hacer como un spread, ¿vale? Lo que pasa es que es un poco más complicado porque son varias cosas a la vez, que es, por ejemplo, en la debilidad podemos estar de acuerdo que el precio, en principio, el más fuerte seguirá subiendo más y podemos abrir cortos en el Dow Jones, si pierde el soporte, por ejemplo, largos en el S&P, en el Nasdaq no, que es muy volátil y se puede estirar por todo el tema de las tecnológicas, pero cubrir un poco la volatilidad. Y si el S&P 500, por ejemplo, pierde el soporte, cerrar el largo, es decir, largo del S&P, corto del Nasdaq. Si el Dow tira para abajo, en principio caerá más que el S&P porque está más débil. Y si el S&P pierde soporte y este acelera el movimiento, aquí cerraríamos con un stop. De esta manera la entrada queda más protegida y si el precio estira la tendencia, cerramos la cobertura y nos dejamos abierto solo en la pata corta. Esto tampoco te garantiza mejor resultado, pero a veces son estrategias más de gestión del riesgo, que entras a pares, en long short, en una estrategia de trading en el cual vendes debilidad y te cubres con fuerza, ¿vale? En el Nasdaq más complicado porque hay empresas de mucha capitalización que te abren con huecos y te pueden estirar un poco la operativa, porque además se hace con futuros y apalancamiento. Aunque con CFDs podéis utilizar un poco para cubriros o simplemente para ver la propia estrategia, ¿no? Pero en este caso no hay pérdida de soporte, hay máximos, ¿veis? En los dos, y quizás el primer input para abrir cortos sería que el Dow Jones pierda este soporte. Ahí sí que la pérdida de soporte del Dow marcaría debilidad en el mercado americano. Como la tendencia de fondos alcista, insisto, la estrategia aquí sería buscar una vuelta al soporte, que es esto de aquí, en puntos, a muy corto plazo. ¿Y se puede anticipar la pérdida de soporte con el resto de índices? Hombre, cuando es tan cortoplacista, sí, ¿vale? Porque a veces pasa que el mercado aguanta con más fuerza y luego le pegan un barrido. Cuando es en tendencia, nunca. Es decir, si vamos a por la tendencia, prevalece el fuerza-debilidad. Aquí un poco sobre compra podría prevalecer y utilizar la pérdida de soporte para vender en corto en la resistencia del Nasdaq, ¿entendéis? También se podría hacer. Eso evidentemente afectaría que si abrimos cortos, el Nasdaq rompe y el Dow Jones recupera, pues esta información nos serviría para cortar rápidamente la posición perdedora. Ahí siempre se valora también, una vez más, lo mismo que decíamos en el S&P. Fijaros siempre en la capacidad que tiene el precio de impulsarse. No es tanto, no, pierde esto, va a caer. No, esto es siempre la capacidad que tiene el precio de impulsarse, ¿vale? Ahí veis, da igual donde pongáis la línea. Al final la vais adaptando un poco, pero el precio, si se mueve de manera sana, si vais a buscar, por ejemplo, este mínimo, pues vía paralelas en el máximo, visualmente veis que el precio pierde fuerza. Si no os gusta utilizar tantas líneas, pues al final lo único que hay que hacer es fijarse en los máximos, aunque visualmente ya se ve, pero veis, este aplanamiento siempre marca pérdida de aceleración y el precio en la pérdida de aceleración puede cambiar la tendencia, ¿no? Entonces los mínimos crecen, hay fuerza que apoya la subida, cuando esto se invierte, cuidado, y de hecho ahí, pues bueno, podríamos hablar de la resistencia de los índices americanos, el Dow Jones en debilidad, y ahí se puede optar por una estrategia de muy corto plazo, habida cuenta que la tendencia es alcista y en principio, si seguimos el canon teórico de movimiento de la tendencia, pues el precio del Dow Jones puede corregir un tercio, la mitad, 2/3, que sería la corrección. Si queréis, podéis tirar un Fibonacci
y en el FIBO tenéis los puntos correctivos. Un tercio, 26.250, 25.922, 25.575. Como tres escenarios objetivos que el precio puede llegar, en principio, si sigue pues el proceso natural de corrección que suele corregir el precio, ¿vale? Bien, en fin, hemos visto un poco de todo, que no está mal con el tiempo que tenemos. Creo que tenéis más preguntas. Me preguntáis por Indra. Es un valor que seguimos alguna vez. Actualmente la verdad es que no lo miro. No creo que haya cambiado mucho el tema, pero tenía un problema con la generación de caja y su movimiento en el mercado es de esos que te agotan. O sea, yo creo recordar que estuvimos invertidos en esta tendencia y ostras, la verdad es que es, no sé, supongo que por precio está barata porque no hemos leído noticias dramáticas sobre la empresa y me imagino que sigue el mismo camino. Por lo tanto, sí que creo que debe estar barata, pero no lo sé porque hace, pues fíjate, desde por aquí que, no me acuerdo cuándo vendimos, pero creo recordar que todo este movimiento tan bestia que tiene la acción, pues al final es un poco tostón y decidimos no invertir. No te podría decir, está en soporte con debilidad, no entraría ahora, espera que veas, ¿no?, qué pasa con el soporte, porque hay muchos valores que pierden el soporte. Si lo pierden todos, pues tendremos caídas. Si los soportes aguantan y hay divergencias entre unos valores y otros, pues será una señal parecida a la del 2016, ¿no?, de suelo de mercado y cambio de tendencia. Veremos lo que pasa, no lo sabemos, pero estando en soporte ahora mismo, que hay muchos valores perdiéndolo y el mercado débil, espérate, si gira, tiempo habrá de entrar. Además, hay valores que tienen muchísimo potencial ahora mismo, muchísimo más y que se mueven de una manera más cómoda. Esto es un coñazo, si me permitís la expresión. Me preguntas, Frank, usted explicó una vez que el análisis técnico explica los movimientos, pero no los produce. Sí, por supuesto. En este sentido, ¿cómo disminuir el riesgo en el swing táctico y estratégico cuando las noticias fundamentales inesperadas afecten tanto a los índices? A ver, contra la volatilidad no te puedes defender, Frank. No puedes. Es una causa que está en el mercado. Tú tienes que convivir con la volatilidad. Y la volatilidad, de hecho, es algo esencial y necesario. Los que hace más tiempo que estáis con nosotros, pues ya hemos vivido de todos los colores, porque desde el 2013 aquí ha pasado de todo. De hecho, desde el 2013, no, desde el 2012. Pero cada vez que el mercado ha apretado y cada vez que hay esta situación, pues se le ha sacado provecho. No puedes protegerte. El mercado es el que es. Lo único que puedes hacer es cambiar de mercados. Pero también es cierto que si vas cambiando de mercados, pues al final tampoco sabes muy bien a dónde estás. Y yo creo que con un poco de paciencia, pues las cosas se van poniendo siempre en su lugar. Si ahora hemos estado muchísimos años en un gap diferente, Estados Unidos-Europa, cuando se acabe esta dinámica, pues probablemente habrá pues un comportamiento positivo durante bastante tiempo en el mercado europeo. ¿Por qué? Pues porque no está tan inflado. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Entonces la volatilidad es incorregible. Este negocio tiene que adaptarse a la volatilidad. Y si se ama demasiado el dinero o se genera una expectativa excesiva con la pasta, pues tenemos un problema, ¿no? Me dices, ¿cómo disminuir el riesgo? Es que el riesgo no se disminuye. Estoy pensando, no se disminuye el riesgo. Es decir, tú te planteas en tu operación un riesgo, ¿vale?
te lo planteas con un stop, con un tamaño de posición, ¿vale? Yo ahora voy a reducir Sabadell. ¿Me han gustado los resultados? Sí. ¿Por qué reduzco la posición? Bueno, pues porque de todos los bancos que tengo, el riesgo que hemos asumido en el Banco Sabadell, ¿vale? En los bancos españoles es X. Si pierde el soporte y vendo un poquito, ¿vale? Luego si sigue cayendo puedo vender un poquito más, pero luego si el Santander pierde soporte, si el Sabadell ya lo ha perdido, pues quizás ya no tenga acciones del Sabadell y quizás tengo tiempo de descargar del Santander, ¿entiendes? Y quizás luego el Bilbao. Entonces, el mercado me permite de una manera gradual ir deshaciendo tranquilo, y si todos los bancos pierden soportes y caen más, pues de manera gradual, cuando vuelvan a hacer lo que nos marcó la compra, que era el suelo y giro, pues los volveremos a comprar. Y no tengo ni idea de si los compraré más baratos o más caros, porque si lo supiera, los vendería todos hoy. Pero yo he adaptado un riesgo a un tamaño de posición y a una posición que yo voy a tener. Y yo me tengo que espabilar para que esa posición me dé lo máximo posible. Una opción es no hacer nada y esperar. Otra opción es especular un poco. Entonces lo que hago es mantener la posición con opciones, comprar calls, y luego en el giro volver a reentrar. Entonces vas defendiendo la posición. En Talgo no lo haré, porque, por ejemplo, pero en los bancos sí, ¿no? Entonces tú adaptas el riesgo y la volatilidad te exige tomar decisiones. Y las decisiones parten no solo en entrar, sino en mantenerte, en incrementar la posición, en reducirla, en sectorialmente descargar la posición o volverla a rehacer. Ese es un poco el trabajo, ¿no? De gestionar el riesgo. Disminuir el riesgo con gestión monetaria, pero es antes. Cuando hay una noticia o hay una tendencia, eso no depende de ti, depende del mercado. La decisión tú la tomas antes. Si tú has tomado una decisión de invertir en el eurodólar en una cuenta de 10.000, 1.000.000 de eurodólares, y una noticia hace que palmes la cuenta, el problema no viene de de la tendencia, es de la decisión que tú tomas antes. Por lo tanto, el riesgo se evita cuando tú planteas la estrategia. Entonces, claro, la gente palma mucho dinero en el mercado por culpa del apalancamiento, claro está. Entonces, es como si coges el Fórmula 1 y te vas por la autopista sin tener experiencia, pues lo normal es que tengas un problema, como mínimo las cervicales, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en consideración esto, porque si no, las cosas siempre cuestan, siempre. Entonces, hay que evaluar mucho las circunstancias. Raúl dices, ¿puede afectar mucho la probable bajada de tipos la próxima semana o el mercado lo ha descontado casi todo? Lo veremos. En principio, que bajen los tipos es bueno porque el mercado le das lo que quiere y por eso sube Wall Street. Los resultados ratifican que hay un problema en el ciclo económico, lo cual es normal. Pero yo creo que el tema está en Europa. Aquí en Europa, porque es un continente, digamos, que quizás, pensándolo bien desde el 2016, pues no me extraña que los ingleses se quieran ir, los británicos, mejor dicho, ¿no? Porque el exceso de regulación es insufrible. Y lo que hace el Banco Central, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, porque básicamente no hace nada, ¿no? Bueno, no sé. Al final es ver lo que quiera el mercado, pero que bajen tipos de interés siempre es positivo porque es más liquidez y al fin y al cabo es lo que quiere el mercado. Pero fíjate que en Europa no ha servido pues prácticamente para nada, de momento. Apalancamiento, me preguntáis, ideal para el DAO. Yo el apalancamiento no lo mido en apalancamiento, sino que calculo el tamaño de la posición de una manera muy simple. Ya verás. Que es absolutamente elemental, de hecho es lo más importante. Por ejemplo, si tú
decides meter el stop aquí, 27.155, vale. ¿Dónde pondré el stop? 27.411, pues 155 menos 400, 250. 250 dólares. Si tú quieres poner el stop ahí, 250 dólares. Ostras, ¿es mucho? Pues vete al SP y tienes el equivalente. Es que no puedo, ¿quieres el Dow Jones? Pues si no encaja en tu presupuesto, no puedes. Las reglas son básicas, entonces hay que evaluar. Otra opción es decir, no, yo es que como no puedo, pues ciño más el stop. Hombre, esto es hacer trampa, ¿no? Es decir, no pongas a un nivel que te va a saltar porque quiero entrar, ¿no? Otra cosa es que digas, no, yo quiero buscar este movimiento más breve y si perdí el soporte, pues me voy a un gráfico, pues no sé, de un minuto. Pues ahí ya está, un minuto. Entonces, tú ya sabes que está atacando el soporte, ¿no? Y de alguna manera, pues intuyes que la parte de aquí, pues es un poco la resistencia. Entonces, pues valoras más y dices, bueno, pues 27.200, 27.132, ya tienes 70 puntos. Por lo tanto, ¿pondrías el stop en este nivel? Hombre, no, porque si va a perder el soporte en este tramo de un minuto, pues si el precio recupera esta zona, pues quizás tiene más sentido meter el stop ahí y te juegas menos, ¿no? Pero, claro, esto te exigirá hacer millones de trades y si no tienes mucha experiencia en el tamaño de la posición, en el control emocional, en la gestión de las posiciones y demás, pues es más complicado. Entonces, siempre es mejor un gráfico de 4 horas y tirar de SP que gráfico de un minuto y tirar de Dow Jones, ¿entiendes? Entonces tú acotas siempre al tamaño de la posición, ¿vale? Bien, pues no hay más preguntas. En principio vamos a dejarlo ahí. Sí que es cierto que Juan Luis nos dice, ¿alguna noticia sobre Talgo? ¿He entrado a...? Sí, hay una noticia muy importante, Juan Luis, sobre Talgo, que creo que es la gran noticia de la semana, más positiva incluso que los resultados que hemos comentado antes, que bueno, no han sido ni buenos ni malos, en línea, ¿no? Es decir, todo sigue sobre lo previsto. Y la noticia de la semana es que el precio de hoy pues, es mejor que el de la semana anterior. Con lo cual, si no tienes, compra y si tienes, manténlas. Porque la intención de esperar al primer trimestre del próximo año para ver qué pasa con los contratos y valorar mejor si la acción vale 9 o 12 o 14, pues sigue estando ahí y es la intención que tenemos, más allá de que obviamente pues preferiríamos que cotizara a 10 para poder comprar Covestro, Sercross y Prosegures, pero es lo que hay. Así que nada, a esperar y a ver qué pasa con el mercado. Si alguno tiene una duda o necesita un poco de ayuda en la gestión de la cartera, posiciones y demás, pues no dudéis en consultarnos. Como bien sabéis, nos encanta daros nuestra opinión, porque nos encanta esto cuando va bien y cuando va mal. Así que nada, un saludo a todos y como dice Javier, a sufrir y a disfrutar, que es fin de semana y es lo que toca. Un saludo a todos y hasta la próxima.